Ahí está. Ok. Entonces, bienvenido. Sí, buenas noches, Rosa. ¿Cómo está? Sí, muy bien, gracias al Señor. Pastor, a propósito de grabación, logró tener la grabación de la vez pasada, que no grabó, que fue muy interesante lo que dijo, pero no lo grabó. Sí, yo subí la clase de la mañana, la grabación de la clase de la mañana, sí grabé y lo subí al grupo. Ya. Sí. Y Ya. también Alejandro está trabajando en mandarnos los 5 puntos que ustedes querían. Pronto vamos a tener eso. Sí, eso era. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Pastor. Sin problema. Y a todos los que no podía saludar, bienvenidos a la clase esta noche. Me alegra que estén aquí conmigo para entender y estudiar la palabra de Dios juntos. Esta noche vamos a enfocarnos en la historia de Samuel. Samuel era el último de los jueces sobre Israel y de hecho era el que Dios usó para hacer la transición en Israel a una monarquía. Samuel es el que más después va a ungir los primeros reyes sobre Israel. Pero bueno, vamos a empezar esta noche con una oración pidiendo la bendición de Dios. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy yo oro por todos los niños cristianos, para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos, para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Okay. Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la pregunta de repaso. Y antes de contestar, les recuerdo, por favor, para indicar que quieren contestar, levanten la mano. Tenemos un grupo de 25 personas y si todos están queriendo hablar a la vez, a veces hay confusión. Entonces, levanten virtualmente la mano. No así, no hagan eso. No puedo ver el video de todos a la vez. Vayan a ese menú de participantes en tu pantalla. Participantes. No, ahí le queda bien. El menú de participantes. Y ahí van a ver un botoncito que dice levantar la mano. Y van a hacer clic ahí si quieren contestar la pregunta. ¿Ok? Ahora entonces, ¿podrían mencionar algunos de los nombres de los jueces sobre Israel? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Y veo que Hernán levantó la mano. Gracias por levantar virtualmente la mano, Hernán. ¿Puedes Sí, tomar pastor, muy buenas noches. Sí, pues dentro de los que vimos en el video está Débora, Gedeón, Sansón y Samuel, que fue el último de los jueces. Gracias por mencionar esos 4, sí, tal vez los más famosos, ¿verdad? Débora, y ella y Barak eran como un equipo de jueces, ¿verdad? Sí. Dios usó a los 2 para rescatar a su pueblo. Débora, Gedeón, Sansón y Samuel. Y Samuel, que fue el último. Okay, muy bien. ¿Alguien puede recordar más? Alejandro. Levantó la mano. Otoniel, Ehud, Sangar, Barak, Gedeón, Tolá, Yair, Jeftet, Esban, Elón, Abdón, Samson. Yo creo que esa fue la lista completa. ¿Cuántos están en la lista allí, Alejandro? 2, 4, 5, 6, 8. 8, ok. Sí. Si contamos, teólogos tienen formas diferentes de contar, pero parece que hay 12 jueces en el libro de jueces.
6 de ellos llamamos jueces mayores porque sus historias son más largas. Y 6 eran jueces menores, no de menor importancia, solo que no tenemos mucha información sobre ellos. No tienen Gracias. tanta trascendencia ahí. Sí, sí. Ok, Rosita, ¿puede recordar otro juez? Sí, pastor, hay en total, yo logré contar 15, incluido Samuel. El primero que tengo fue Otoniel. No recuerdo todos los que dijo nuestro hermano Alejandro, pero sí, rapidito lo puedo decir. Dice Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. 15. Ok. Sí, entonces los 3 que usted mencionó que yo no incluía en los 12 eran Abimelech, porque aunque él es mencionado como un líder en el libro de Jueces, no es uno que rescata a Israel, es un líder malo. Pero sí, Abimelech y luego Elí. Elí no está en el libro de Jueces, por eso no lo puse en la lista. Él era sacerdote también, no tanto. Oh, bonito, así está pena, no le pongas No. Elena nada ni nada. No tanto juez. Ni Samuel sí está incluido, pero no está en el libro de Jueces. Entonces sí, su lista está muy buena. Gracias por hacerla y solamente él y Samuel están en otro libro, por eso no los incluyen en los 12 que se encuentran en el libro de Jueces. Ok, entonces a lo mejor los más famosos entre ellos, aquí tenemos a Sansón. El Espíritu de Dios le dio fuerza sobrenatural. Igual que el pueblo de Israel en este entonces, él era un líder que tenía sus debilidades, que tenía sus fallas. El pueblo entero de Israel en estos tiempos, muy débil espiritualmente, muy débil. Un refrán que se repite en este libro de Jueces es: en esos días Israel no tenía rey y todos hacían lo que les daba la gana. O sea, todos hacían lo que les parecía bien en sus ojos. Y la idea es, Dios debe haber sido su rey. Así Dios diseñó a Israel. Él era su rey. Pero ellos abandonaron eso. Seguían tras otros dioses y hacían lo que bien les parecía. Ok, entonces en esos tiempos Dios usó estos hombres, estos líderes, hombres y Débora también, para liderar y rescatar a su pueblo. Débora es la siguiente que voy a mencionar, que junto con Barak liberó a Israel de los cananitas. Aquí tenemos a Gedeón. Gedeón con sus 300 soldados vencieron un ejército de 135,000 madianitas. Aquí tenemos el ciclo en el libro de Jueces entonces. Este ciclo se repite varias veces en el libro. Y voy a resumirlo Voy a poner en mudo el micrófono de todos solo para que no haya ruido en el trasfondo. Este ciclo se repite varias veces en el libro de Jueces. Y voy a usar palabras que empiezan con R para resumirlo. Entonces, el ciclo que se repite empieza con rebelión. Israel se aleja de Dios. Normalmente corren tras otros dioses, los dioses de los cananitas, que nunca lograron expulsar en su totalidad. Después de la rebelión, Dios permite una retribución. Sufren las consecuencias de sus pecados. Y en amor Dios hace eso. Normalmente es un enemigo que
les sobreapodera y los ataca. Y Dios en amor permite eso para conducirles a la siguiente: arrepentimiento. Ok, yo sé, esa palabra empieza con A, pero tiene 2 R's. Entonces, vamos a considerarlo una palabra de R. Arrepentimiento. Israel se arrepiente. Clama a Dios por su ayuda. Y luego Dios en su misericordia les manda un rescate. Escucha el clamor, levanta un juez para rescatar a su pueblo. Y luego falta un paso en este ciclo. Después del rescate, hay una palabra de R más. ¿Alguien sabe lo que es? Me cuesta mucho escribir con esto. ¿Retribución? No. 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 Reposo. Reposo. Sí. Descanso. Paz. Después del rescate, la gente disfruta de un tiempo de paz o reposo. Y luego vuelven a caer en rebelión. O se podría decir, se repite el ciclo. Hay aplicaciones que nosotros podríamos hacer de esto para nuestras vidas espirituales también. Pero tenemos que brincar este libro para enfocarnos en este último juez Samuel y su papel. Entonces yo miré algunas manos levantadas. Federico José levantó la mano. ¿Tenía pregunta? Federico José, o José Federico, perdón. No, Federico José. El audio. Sí. Con el audio. Ahora sí le podemos escuchar. Sí, ¿cuál es su pregunta? Yo antes quería entender bien qué significaba juez. Un rey, un capitán, un jefe militar, un sacerdote. ¿Qué es un juez? Sí, buena pregunta. La palabra en hebreo, si no me equivoco, es más amplia que simplemente un juez de caso de corte. O sea, nosotros pensamos en jueces, pensamos en la corte. Pero la palabra en hebreo es más amplia, es líder, y en el contexto del libro de jueces, alguien que rescata, un salvador también. Entonces, es un líder que lucha para salvar a su pueblo. Buena pregunta. Ok. ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más tiene preguntas aquí? Ok. Alejandro también. Sí, Alejandro tiene pregunta. Sí, es sobre los jueces. ¿Por qué en Samgar en la Biblia no se menciona a qué tribu se le atribuyó o de qué juez fue tribu? Buena pregunta. Buena pregunta. No sé. Sí parece que, o sea, lo que puedo decir es, si uno toma todos los años, los periodos de tiempo mencionados en el libro de jueces y los suma, llega a una cantidad aproximadamente de 400 años. Y el tiempo de los jueces no era tan largo. El tiempo de los jueces era 250 años, por ahí. Entonces, parece que había un juez operando en una parte de Israel y a la vez tal vez otro juez trabajando en otra parte de Israel. Pero Dios no especifica siempre en qué lugar ni de qué tribu, solo menciona lo que Él quiere mencionar. Nos da la información que necesita. Ok.
Ok. Nos nombra lo que cada juez hizo por su pueblo, que es lo más importante. Y a veces nos da poco detalle sobre eso también, pero está mostrándonos lo que Él hizo por medio de estas personas para salvar a Israel. Bien, ok, entonces vamos a la historia que ustedes leyeron en 1 de Samuel 2 y 3. 1 de Samuel 2 y 3. Vamos a dejar atrás los otros jueces y nos enfocamos ahora en Samuel y su historia. Así que, usando las preguntas de considerar para poder entender y aprender y recordar las verdades, los hechos de esta historia. Primero, ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Levantó la mano José Uriel. Está Samuel, la mamá, está... ¿Cómo se llama su mamá? Eso es lo que le iba a preguntar, yo no le vi el nombre de ahí, no lo encontré. Ok. Ok. Sí, a lo mejor otra persona puede mencionar el nombre. Entonces, a Samuel, su mamá, ¿alguien más? Yo, pastor. Ana, pastor. Ok, a ver. Ana se llamaba la mamá. Ana. Lucy quería contestar, Lucy. Sí, pastor, es Ana. Ana. Ok, el nombre de su mamá. Muchas gracias, Ana. Muy bien. ¿Y puede recordar otras personas en esta historia, Lucy? Sí, pastor. Elí, que era el profeta. Elicana, que era el marido de Ana. Después está Penina, la segunda esposa de Elicana. Después está Dios. Los hijos de... No. Los hijos de Elí. Ok, los dos hijos de Elí. Muy bien. Y vamos a ver si Luis Barros puede ayudarnos con otros nombres. ¿Se le olvidó a alguien? Sí, mi hermano. Elcana, el papá de... Los hijos de Samuel. Sí. Luis, ok, Elcana, el papá de Samuel, yo creo que Lucy mencionó a él también. Bien, ¿alguien más? A ver, Luz levantó la mano. Luz, Ernst. Luz, ¿hay otro personaje? Ogni, la mujer. Sí, Ogni y Fines, que son los hijos de... ¿Me oyen? Ahora no. sí, le escuchamos. Ajá. Las mujeres porteras del tabernáculo, de las cuales los hijos de Elí habían abusado, el varón de Dios que reprende a Elí, y Dios, por supuesto, que llama a Samuel. Ok, el varón de Dios que reprende a Elí, ¿dónde está eso? Primera de Samuel 2:17. Antes de que Dios llamara a Samuel, le mandó a un varón de Dios que lo exhortó. Ok. Eso está justo. Gracias. Está justo afuera de nuestra lectura, sí. 2:18 al 21 era la lectura. Pero sí, gracias por agregar el detalle. Ok. Yo creo que se mencionó ya a todos y favor de guardar en mudo sus micrófonos. No se olviden eso para que no haya ruido en el trasfondo. Gracias. Yo creo que mencionaron todos los personajes en mi lista. Solo faltaban 5 personajes más. Se mencionaron 3 hijos y 2 hijas más que Dios le dio a Ana después de Samuel.
Después de entregar a Samuel al servicio de Dios en el templo, Dios le bendijo con 3 hijos y 2 hijas más. Se mencionaron en esta sección. En el versículo 21. Gracias, el versículo 21. Sí, señor. Gracias, Hernán. Ok, a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos, las cosas en esta historia? Y enfóquense, por favor, en 1 de Samuel 2, 18 al 21 y 3, 1 al 18. ¿Las cosas en esta historia? La cama donde dormía Samuel. Ah, ok, la cama de Samuel. Cuando él dormía. Muy bien. ¿Qué más? El efod de lino. Ah, gracias, Rafael. El efod de lino que Samuel llevaba mientras administraba en el templo. Ok. ¿Algo más? La túnica, pastor. Ah, la túnica que Ana hacía cada año para Samuel y se los llevaba como regalo. ¿Algo más? La carne, pastor. ¿Perdón? ¿Sí? ¿La carne? Sí, pastor, la carne. Ah, ok. La carne está en el capítulo... Yo creo que la carne está en el capítulo 2, pero justo antes de nuestra lectura. Justo antes de nuestra lectura habla de la carne, de las ofrendas que los hijos de Elí tomaban para sí mismos, ¿verdad? La casa. Okay. Ella regresó a la casa. Ok, la casa de Ana y Elcana. Bien. Se mencionan también el arca de Dios y la lámpara de Dios que están en el tabernáculo o el templo, cerca de donde está durmiendo Samuel en esta historia. Muy bien. Ok, ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Y aquí lo tengo en el mapa, pero es tan pequeño que ni pueden verlo tal vez. ¿En qué ciudad estaba el templo? Silo. Silo, muy bien, Silo, ok. Y Silo estaba aquí en Efraín. No lo pueden ver muy bien, pero está aquí. Y también, ¿alguien sabe de qué ciudad era Samuel? O sea, vivió en el templo, en el tabernáculo, en Silo, pero ¿de qué pueblo era Ana y Elcana? Carlos Humberto levantó la mano. Samuel era de Ramá. Muy bien, Ramá. Y Ramá no se encuentra en nuestra mapa, pero la mayoría de los teólogos creen que está aquí en Efraín, un poco al sur de Silo. Muy bien. Ok, y ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Si no están seguros del año, pueden pensar en el contexto también. A ver, Rosita quería hacer una respuesta aquí. Ay, me pasé de... Rosita, no le podemos escuchar. Sí, sí, que me pasé de largo en el año 1170 antes de Cristo aproximadamente. Ok. Sí, no estamos seguros de una fecha exacta, pero eso sería una buena adivinanza, 1170 antes de Cristo. Federico José. Ahora sí.
Sí, Federico José, perdón. Estoy renegando. A ver. Ahí está, sí. Cifra que dijo la hermana, así que está. Gracias. Ok, perfecto, perfecto. Luis Barros tenía otra opinión aquí. Sí, hermano, un aproximado del año 1200, más o menos, un aproximado del año que dijo la hermana y el 1200, por ahí está la fecha. Ok, se podría, sí, una fecha aproximada, eso estaría bien. Yo voy a poner un poco más tarde esa fecha aproximada, alrededor del año 1100 antes de Cristo. 1100 antes de Cristo. Si ustedes quieren aprender dos figuras muy importantes y cuándo vivieron, sería Moisés, que ya mencionamos, alrededor del año 1500 antes de Cristo, y luego David es 1000 años antes de Cristo. Y el rey David, pues Samuel, cuando ya es viejo, lo unge. Pero aquí, en esta historia, Samuel es joven, un niño. Entonces, 1100 años antes de Cristo sería una buena fecha aproximada. Bien. Ok, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Y alguien que no ha podido participar hasta este momento puede mencionar un problema en esta historia? Simón Cáceres o Salvador Montoya o Abraham Fleme, José Cormachi y Elmer Peralta. Sí. Bueno, Sí, una de las causas o del problema era que ya Elí sus ojos estaban ya oscureciendo, que sus hijos no estaban andando bien delante de la presencia del Señor, y Dios necesitaba de alguien que pudiera guiar a su pueblo con una nueva visión. Ok, entonces un problema fue, sí, los hijos irreverentes de Elí. Sí, los hijos de Elí. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene un problema en esta historia? ¿Nota un problema en esta historia? Sí, Rodrigo levantó la mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Mire, yo veo acá que la nación de Israel en época de la historia hacía falta como liderazgo, como alguien que los guiara, que los estuviera, que los empujara. Ese es como mi aporte. Ok. Entonces, ¿el pueblo de Israel necesitaba eso de Dios? ¿Me está diciendo? ¿O? Liderazgo. Liderazgo. Faltaba liderazgo. Ok. Sí, es cierto. Ok, gracias. Falta de liderazgo entonces. Bien, ahora Livier levantó la mano. Livier. Amén. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Yo tengo una duda. En una parte de la Biblia dice que Elí sí reprendía a sus hijos por su mal comportamiento, ¿no? Pero más adelante dice que él no les estorbaba para que ellos anduvieran en malos caminos. Y al final, pues eso les causó la muerte, ¿no? Que murió el padre junto con los hijos porque Elí no les estorbaba a sus hijos para que todas las inmoralidades que hacían y todas las cosas que estaban mal. Entonces, ¿les estorbó el padre a los hijos para que no anduvieran en eso o era solapador con ellos? Esa sería mi pregunta. Sí, y vemos que Elí reprendió a sus hijos en el capítulo 2, versículos 23 al 25. Y luego después Dios dice, sí, por no reprender, no corregir a tus hijos. Da de saber que su reprender no era suficiente. Debía haber reprendido más fuerte,
hasta sabiendo lo que estaban haciendo, debía haber quitado su puesto como sacerdotes. Estaban blasfemando, estaban trayendo mala fama al nombre de Dios con lo que hacían allí. Entonces, en esa parte, su reprender es muy suave, ¿verdad? La gente se queja de ustedes. ¿Por qué hacen eso, lo malo? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Están haciendo pecar al pueblo del Señor. No es muy fuerte lo que él dice ahí. Y sí, bueno, más después, cuando Dios dice que no reprendió, era porque no reprendió suficiente, ¿verdad? Ok, Marley, entonces. E outro problema que é observado foi Ana não podia ter hijos, né? Gracias. Ana no podía tener hijos. Okay. Y ahora, Eduardo Milanesi, buenas noches. Sí, iba a citar justamente el tema de Ana, que no podía tener hijos. Lo mismo. Ok, qué bueno. Muy bien. Ok. Espera, apaga el momentico. Bueno, por favor, guarden en mudo sus micrófonos. Gracias. La siguiente pregunta que vamos a estudiar, entonces, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Cómo? El primero que mencionamos es que los hijos de Eli estaban pecando en su oficio en el tabernáculo. ¿Se resolvió ese problema o no? Alejandro Gutiérrez. Sí, se resolvió, porque Samuel cuando estaba dormido sentía que lo llamaba, iba donde el sumo sacerdote, y le decía, Elí, ¿me llamaste? Y después de nuevo, consecutivamente lo llamó, y el sumo sacerdote le dice, cuando te llame, di Jehová, aquí está tu siervo, habla. Entonces le empezó a hablar y le dijo de que los hijos de Elí estaban transgrediendo las normas del templo, y que iba a cobrar, que iban a morir. Y así murieron en la guerra de los filisteos, y Elí se cayó y se quebró el cuello, y así se cumplió la palabra de Jehová, y se cumplió la promesa que él dijo, que la adoración tenía que ser limpia. Todo era por el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, sí, el problema de los malos hijos de Elí, el problema de también, alguien mencionó falta de liderazgo en este tiempo. Y Dios resuelve a los dos en las formas que usted mencionó. Dios causó la muerte de los hijos de Elí en una batalla, y también llamó a Samuel para ser un líder en Israel. Muy bien. Hernán, quería contestar esta también. Ya, profesor, era lo mismo que estaban hablando ahí. Lo mismo. Sí, señor, lo mismo. Ok, gracias. José Uriel, ¿tenía una respuesta diferente acá? El Señor también solucionó el problema de la falta de tener hijos de Ana, creo, que le regaló 3 hijos y dos niñas. Sí, primero con Samuel. Sí. Y Samuel, ese nombre significa Dios escucha. Muy lindo el nombre, ¿verdad? Dios escuchó mi clamor y me dio un hijo. Entonces, y luego después 5 más. Muchas gracias. ¿Y Lidier tenía otra respuesta aquí? Era lo mismo que ya dijeron los hermanos, pero yo también quería comentar en los problemas. Cuando Ana no podía tener hijos, un problema muy constante que ella tenía es que Penina se burlaba de ella, ¿no? Porque Penina sí podía tener hijos y Ana Dios no le había dado, entonces era un constante sufrir de Ana, aparte de no poder tener hijos, estar soportando las burlas y desprecios de la otra esposa del Cana, ¿no? Sí. Y eso estaba justo antes de esta lectura, pero sí era un problema. Gracias. Sí.
Y sí, Ok. pero se resolvió ahí porque a pesar de eso le dio 3 hijas y 2 hijos. Sí, 3 hijos y 2 hijas. Bien. Rubén Darío. ¿Levantó la mano? Sí, pastor. Hay un problema que estaba viendo que no lo hemos tratado. ¿Y cuál es? El juramento que hizo Dios sobre la familia de Elí, ahí en el 3:14 creo que es, donde le jura que ningún sacrificio podría salvarlos ya, jamás. Fue un problema grave. Y Elí ya lo sabía porque antes que Josué le había mandado el mensajero diciendo que estaba teniendo ese problema con los hijos. Elí sabía, por eso Elí dice que haga lo que él cree. Él sabía y lo asume. Pero ahí hay un problema grave, el juramento del Señor ahí. Sí, sí, sí. Versículo 14 creo que es. Sí lo es. Sí lo es un Dios- problema grave. También hay otro detallito ahí, pastor, Ok. Sí. que es que Samuel no entendía el llamado de Dios. Entonces Elí le dice tal cosa, así, hasta la tercera vez Elí comprendió que era Dios que lo estaba llamando. Entonces le dijo, conteste de tal manera. Entonces ese es otro pequeño detalle. Muy bien. Allí sí tenemos otro detalle que es un poco cómica la situación. O sea, 3 veces Samuel, Samuel, y Samuel no entiende. ¿Quién me está llamando? Piensa que es Elí. Y Elí por fin se da cuenta que no es Elí, es el Señor que está llamando. Ahora hay algo que me dejó medio raro acá en este versículo que hablábamos en el 14, porque dice, ninguna ofrenda podrá expiar jamás al pecado de la familia de Elí. Quiere decir que ni el sacrificio de Cristo lo salvaría. O Cristo... Ahí me quedó la... Porque era que ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo, habían blasfemado contra Dios. Por eso decía que ni siquiera la ofrenda le podría salvar. Sí, sí, gracias por la pregunta y una explicación. La Biblia nos enseña que Cristo quitó el pecado del mundo. Seguramente pagó por el pecado de la familia de Eli también. Pero las ofrendas del Antiguo Testamento era una forma en que Dios anunciaba ese perdón que Cristo iba a ganar al pueblo. Y por su incredulidad, entonces, Dios está diciendo, no tienen perdón. Aun si ofrecen 1000 ovejas, no tienen perdón. Es por la incredulidad. Sí. Agrega la palabra jamás, que es la que me impactó a mí. Como Sí. diciendo, nunca más. Sí, es fuerte esa condenación. Sí. Ok. Bien, vamos a continuar entonces con las preguntas de consolidar. Ahora estamos aplicando las verdades de esta historia a nuestra vida. Para ahorrar tiempo, yo voy a dar un resumen breve de esta historia. ¿De qué se trata? Dios llama al niño Samuel para servirle. Dios llama al niño Samuel para servir como profeta. Esta fue la primera tarea que le dio y no era fácil. El primer mensaje que tenía que compartir era con su querido Elí, que seguro era como papá para él, y tenía que compartir un mensaje de juicio con él. Ok. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cómo es la ley como un espejo en esta historia que nos muestra nuestros pecados también? ¿Alguien quiere compartir una respuesta aquí? Como la idolatría. Ok, ¿en qué sentido la idolatría? En que los hijos de Elí estaban apegados a los placeres mundanos y se apartaron de Dios. Entonces estaban, primero que todo, ponían el placer, el orar y acatar las órdenes de Dios.
Ok, sí, estaban más enfocados en placer que en las cosas de Dios. Y siempre con esta pregunta vamos a decir, ¿cómo veo eso en mi vida? Entonces, tal vez podríamos ver el mismo pecado en nuestras vidas cuando en vez de poner las cosas de Dios de primera importancia, algún deseo nuestro llega a ser más importante aún. Si es el deseo para placer o dinero o el deseo de tener mi voluntad, lo que sea. Ok, gracias. Ok, a ver, tenemos algunos que levantaron la mano. Elmer quería contestar esta pregunta. Sí, pastor. Acá el pecado está en la desobediencia, que nosotros a veces humanamente desobedecemos a lo que los padres a veces nos dicen. A veces el padre es muy, como le digo, mano suave, entonces, y nosotros no le damos importancia a eso y nos vamos justamente a la parte del mundo. Entonces es un pecado que a Dios no le agrada, obviamente. Ok. Entonces, usted mencionó dos pecados nuestros que esta historia nos conduce a confesar. Si somos papás, igual que Eli, hemos fallado en nuestro trabajo como papás. A veces tal vez con mano demasiado suave, como Eli, a veces tal vez con mano demasiado duro con él. O como niños, ¿sí? Como hijos. Hemos desobedecido a nuestros papás. Es otro pecado que tenemos que confesar. ¿Ok? Aquí tengo entonces también levantó la mano Kevin Cortijo. Kevin. Sí, buenas noches. Esto me hace pensar de muchas maneras. También, yo soy hijo de un pastor. Y por lo menos mi papá, yo sé que mi papá tiene un rol como papá y un rol como pastor. Por lo tanto, yo con mi hijo haría lo mismo. O sea, Eli fue fuerte como sumo sacerdote para las personas, pero para su hijo no lo fue. Le permitió muchas cosas a la cual, ¿sabes? Falló. Y yo lo veo de esa manera. Mi papá es mi papá y yo lo veo como mi papá y como el pastor también. Yo tengo que entender la responsabilidad que él tiene como pastor, como también tengo que entender la responsabilidad que él tiene como padre. Y hay que respetarlo. Uno como hijo también tiene que poner de su parte y respetar eso. Y él, ¿sabes? Él, mi papá, bajo sus dos roles, me ha enseñado mucho de cómo hacer las cosas bien. Sí, gracias por compartir en ese sentido. Su relación con su papá es muy semejante a la relación entre Samuel y Eli. Igual podemos decir, Eli sí hacía unas cosas buenas con Samuel. Él le enseñó a decir, habla Señor, tu siervo escucha. Esa es buena actitud, ¿no? Pero igual nos hace confesar que en nuestros papeles como hijos y papás, a veces fallamos también. Tenemos momentos buenos, pero momentos cuando caemos por la debilidad de la carne. Ok, a ver, tal vez Rosita, un comentario más, Rosita. Mire tan bonita muchacha con ese tatuaje ahí. Pastor, voy a solamente agregar un poquito más referente al castigo, digamos, a la reprensión de a Elí, que el Señor hizo en el versículo 29, capítulo 2, que por haber hollado los sacrificios y las ofrendas que el Señor le mandó a hacer en el tabernáculo. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Entonces, fuerte la reprensión para Elí. Si nosotros estamos viendo el pecado, realmente tenemos que, como padre, tomar en conciencia hoy, actualmente, qué debemos de hacer. El mundo habla de una forma de que
no se debe de castigar a los hijos ahora, porque se pueden traumar, pero realmente a veces es buena la corrección con vara, como dice la palabra del Señor. Sí. Eso, pastor. Ok, muchas gracias. Yo también veo un pecado mío en el buen ejemplo de Samuel, y instruido por Elí, ¿verdad? Pero cuando Dios le habla, él dice, habla Señor, tu siervo escucha. Esa buena actitud de estar atento y sumiso a la palabra de Dios. Aquí estoy, tu siervo, escucha. Y yo no siempre tengo esa actitud. Yo a veces, en vez de estar atento, soy más distraído por lo que tengo que hacer. Yo en vez de estar sumiso, soy tu siervo, Señor. A veces yo escojo mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Entonces tengo que confesar eso. Claro que Dios ya no nos habla en visiones y sueños, no nos habla con voz audible así, pero siempre nos habla en su palabra y todavía veo la misma falta de esa actitud en mi corazón y en mi vida. Ok, continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que Dios me ama a mí en esta historia? Rodrigo Durango. Rodrigo, por favor. Yo tenía la mano levantada, era para hablar de un pecado que nadie metió allí, y es que en el versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Okay. Ahí están hablando de fornicación. Pastor, porque ellos no dicen que eran casados, entonces me imagino que ese era el pecado que tenían ellos, y según cuentas que todo lo que hacían, o sea, que eran muy, muy malos, muy impíos. Y vemos el mismo pecado en nuestros corazones. Amén. Ahí lo hemos reflejado hoy día. Todos nosotros. Tenemos que confesar nuestra inmoralidad también. Amén. Pero ahora, a ver, ¿dónde vemos el amor de Dios que nos salva en esta historia? Hernán, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, pastor, yo veo el amor de Dios en esta historia, lo podemos ver en Aná, ¿no? Que después de que la otra la humillaba y la injuriaba que porque no podía tener hijos, Dios le concedió 3 hijas y 2 hijos. Entonces veo que el amor de Dios aquí, porque Dios siempre está con su mano tendida a esperar nuestra súplica y nuestros ruegos. Por eso debemos de estar más atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, tan agradecida era Ana que dio el nombre Samuel. Dios escucha. Y qué buena noticia es eso para nosotros también. No lo merecemos. Merecemos que Dios tape sus oídos a nuestras súplicas por nuestros pecados. Pero Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y por la fe en Cristo tenemos acceso al trono de Dios en oración al 24/7. Y Dios escucha y contesta nuestras súplicas. Sí, veo el amor de Dios ahí. Muy bien. Alejandro Gutiérrez, ¿dónde más vemos el amor de Dios para nosotros aquí? Que a pesar de que los hijos de Samuel, los hijos de Elí murieron con los filisteos, y que Elí fue muerto porque se cayó, obviamente, se demostró el amor, porque con ese amor les tuvo que pagar para que el pueblo entendiera de que a la vista de Jehová los ojos están en todos lados, y ellos pensaban de que lo podrían haber engañado, pero se cumplió lo que le dijo a Samuel, que tenía que los hijos de Elí iban a morir, y Elí, por desobediencia, tenía que pagar las consecuencias de alguna u otra manera. Y también vemos el amor cuando el pueblo de Israel le exige a Samuel que quieren un rey para que los gobierne. Eso es otra historia. Es otra historia. Sí, perdón. Pero particularmente ahí se ve el amor en el castigo, para que el pueblo vea y lo respete,
porque como bien decíamos, escribí en Jeremías 16, 17, que los ojos de Jehová están en todos lados. Y a lo mejor ellos pensaban que que se podía engañar, pero sin embargo no lo engañaron. Aún en ese castigo vemos su amor en el hecho de que estaba haciendo lo mejor para Israel, quitando esa mala influencia, mal ejemplo del tabernáculo, es cierto. Okay. Yo también veo el gran amor de Dios para mí en esta historia, en este sencillo hecho. Dios habló. Dios habló. Lo peor que Dios podría hacer con nosotros es guardar silencio y nunca darnos la información que necesitamos para ser salvos, la buena noticia de perdón y salvación en Cristo. Si Dios guardara silencio y no nos diera su palabra, estamos perdidos. En cambio, igual que Dios habló con Samuel, Dios nos habla a nosotros en la Biblia, y nos da el mensaje de Cristo y lo que Él ha hecho para salvarnos, el mensaje que obra fe en Cristo en nuestros corazones y nos salva a nosotros también. Y nos habla de forma personal en su palabra también. Dios dijo, Samuel, y aunque nosotros no escuchamos una voz audible y nuestro nombre personal no está en la Biblia, sí, Dios habla personalmente a cada persona en su palabra. Un mensaje de ley y evangelio, un mensaje que muestra nuestros pecados, nos vuelve a arrepentimiento y también la buena noticia de perdón pleno y gratis por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Entonces, yo veo el amor de Dios en eso. Dios nos habla en su palabra. Perdón, pastor. Bueno. Sí, Hernán, ¿una pregunta? Por eso dice su palabra que escudriñar la escritura porque en ellas está la vida. Muy bien, sí. Él nos habla ahí, nos está diciendo que la escudriñemos porque ahí aprendemos a vivir, aprendemos a ser fieles a Él y a tener una mejor vida en el mundo. Sí, ahí Dios nos salva, nos da fe en Cristo y nos salva. Sí. Okay. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud entonces a base de esta historia? Somos salvos, somos perdonados completamente por la fe en Cristo de todos nuestros pecados. ¿Qué nos enseña a pedir agradeciendo a Dios por eso? Esta historia. ¿Qué podemos pedirle en oración? A José Uriel, ¿sí? Podemos pedirle al Señor que nos dé fortaleza para tener liderazgo. Sí, esa es una que podemos pedir para poder hacer una predicación, poder enfrentarnos al miedo que nos da de pronto hablar de la palabra del Señor. Ok, bien, igual que Samuel tenía un poco de miedo de decirlo a Elí, pedimos que Dios nos dé la valentía de decir lo que se necesita decir de su palabra en todo momento. Gracias. Amén. Amén. Ok, ¿otra buena oración aquí, Hernán? ¿O buena cosa que hacer a base de esta historia? Ingratitud. Pues sí, pastor. Yo creo que aquí también lo que debemos de estar es atentos a lo que nos dice la palabra. O sea, pedirle a Dios discernimiento de su palabra, porque en estos momentos no lo vamos a oír audible, sino que lo vamos a escuchar es por medio de su palabra. Entonces, que nos dé sabiduría y que nos dé discernimiento de ella. Sí, muy bien. Y también una actitud de estar atento a su palabra. Sí, Señor. Habla, Señor, tu siervo escucha y sumiso a su palabra. Muy bien. Tenemos unas respuestas en el chat que voy a compartir también. Marley compartió que vemos el amor de Dios en esta historia, en la vida de Ana, en la vida de Samuel, por escogerlo como profeta y juez. Sí, muchas gracias. También dijo que debemos pedir que Dios siga hablándonos en su palabra. Y sí, Dios va a contestar esa petición con una sí. Sigue hablando con nosotros por medio de su palabra. A Luz compartió en el chat que nos dé celo por guardar el testimonio de su palabra. Otra buena petición aquí.
Y una más que podríamos incluir, que Dios nos ayude a ser buenos papás y buenos hijos. Papás que instruyen y corrigen en la palabra a sus hijos. Hijos que someten a la instrucción y corrección de sus papás. Bien. Ahora voy a contestar esta también para no perder más tiempo aquí. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pues tal vez en una reunión familiar. Si alguien tiene preguntas, ¿qué debo hacer como papá con mis hijos? Esta historia sería una que para demostrar tanto el peligro de consentir a tus hijos y también la importancia de instruirles en la palabra. Habla, Señor, tu siervo escucha. Dales esa actitud a sus hijos. Muy bien. Ok. Ahora entonces, ¿alguna pregunta final sobre nuestro estudio de la historia de Samuel? ¿Alguna pregunta final sobre esta historia? Creo que no, pastor. Excelente. Ok. ¿Marley tenía pregunta? Sí, no sé si pregunta, pero un comentario, ¿no? Por ejemplo, Dios escogió a un niño. Me imagino que él tenía en torno de 12 años, ¿no? A Samuel. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando Dios lo escogió? ¿O habló con él? Yo no creo que la Biblia indica su edad. Pero era un niño. Era joven. Era joven, era un niño. Dios habla con él que los hijos de Eli iban a morir. Yo no sé, yo creo que él sintió mucho miedo, ¿no? Porque imagínate, Dios hablando con un niño y siendo muy fuerte, ¿no? O hablando algo muy fuerte, ¿no? Que iba a acontecer con la persona que era como su papá, porque Elías lo cuidó desde chiquito. Sí. Entonces yo pienso que también Dios puede hablar con los niños a través del Espíritu Santo. ¿Crees que Dios puede hablar? Sí, claro. O sea, la palabra de Dios es tanto para adultos como niños. Dios seguramente habla a los niños en su palabra, en la Biblia. Y Samuel estaba aquí apartado, ¿no? Para Dios, porque era una promesa de Dios a Ana, ¿no? Sí. Un regalo. Bueno, como los niños son regalos. Como los hijos son los regalos de Dios para nosotros. Espera que me faltan 20 minutos. Era esto que sí me hace muy fuerte. Dios escogió un niño para hablar sobre la muerte de una persona. Sí. Era difícil su primera tarea como profeta. Un mensaje duro que compartir y Elí tenía que insistir, tienes que decirme lo que Dios te dijo, pero así Dios estaba entrenándolo desde el principio, ¿verdad? No siempre te va a gustar el mensaje que compartes. Igual hoy en día, no siempre nos va a gustar compartir el duro mensaje de la ley, pero es necesario compartirlo por amor a Dios y a los demás. Y otra cosa, yo creo que Dios también estaba hablando con Elías, porque él sabía que estaba en pecado cuando no estaba tratando con sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que Dios dijo, Samuel tiene corazón para Dios y Dios va a hablar con él. Entonces le pidió que hables conmigo, tú tienes que hablar conmigo, ¿no? Porque Yo no escuché esa última parte. Que Dios seguramente habló con Elías también, que iba a hablar con Samuel. Porque Elías insiste para Samuel, tienes que hablar conmigo. Bueno, Elí sabía que Dios habló con Samuel, porque el niño fue 3 veces, ¿verdad? Y por fin Elí se dio cuenta, Dios está hablando. Pero parece que Dios no habló a Elí de esa forma. Sí, solo a Samuel en este caso. Está bien. Ok, muchas gracias.
Sí. Ok, Abraham Fleming y luego vamos a continuar. Abraham, ¿tenía pregunta aquí? Abraham levantó la mano. Sí. ¿Sí? Sabe que estaba analizando, a pesar de la juventud de Samuel, pero la valentía que él tenía en el llamado de Dios y también el respeto a Elí, y ver cómo Samuel tuvo que enfrentar esa situación y decirle a Elí lo que estaba aconteciendo. Muchas veces, como padre, como hijo, a veces vemos situaciones que pasan en la familia y a veces no queremos enfrentarlo, pero creo que sí debemos enfrentar y decir las cosas, porque lo que pudimos ver en el estudio de hoy de Elí con sus hijos, cuáles fueron las consecuencias. Entonces, nos deja una gran enseñanza a nosotros como padre y también como hijo, a obedecer la voz de Dios, así como Samuel obedeció y con todo el respeto le pudo decir a Elí lo que Dios le había dicho. Okay. Sí, estoy de acuerdo con ese comentario. Que Dios nos ayude a tener la misma valentía de compartir la verdad con nuestras familias, tanto hijos con papás como papás con hijos. Corregir cuando sea necesario y también compartir el mensaje de perdón con frecuencia también. Bien, ok, vamos a continuar. Las 4C es el tema para terminar la clase. Vamos a tomar 10 minutos para explicar esto. Este es una pregunta en sus proyectos finales, amigos. Entonces, si quieren sacar sus plumas, sus polígrafos y tomar apuntes aquí, sería buena idea. Ok, el método de las 4C, algunos de ustedes tienen mucha experiencia con esto ya, porque han tomado otros cursos con nosotros y hemos explicado este método ya. Pero si es su primera vez, este método de estudiar y enseñar la Biblia nos ayuda en dos formas principales. Primero, ayuda para que todos entiendan los datos de la historia. Para que todos entiendan los datos de la historia. Pero también nos ayuda a aplicar las verdades de la historia a nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, ayuda en esos dos sentidos. Se podría decir con la mente entender y recordar los datos, pero aplicar al corazón esos datos también. Entonces, ¿cómo hace este método eso? Empezamos con el primer paso de las 4C. Captar. Tenemos ahí en la pantalla un gancho. El captar es como un gancho. Captamos la atención de la audiencia. Captamos la atención de las personas que están allí. ¿Cómo hacemos eso? Pues en nuestras clases usamos los videos que les mandamos por WhatsApp como para captar su atención. Se puede compartir un video corto para captar la atención del audio, de la audiencia. Se puede usar otras cosas también. Una historia de la vida real o de la vida personal. Se puede compartir una historia. Se puede usar un dibujo. Se puede usar una canción. Lo que queremos lograr con el captar son dos cosas principales. Primero, atraer la atención de los oyentes para que quieran seguir escuchando. Atraer la atención de los oyentes para que quieran seguir escuchando, quieren saber más sobre el tema. Y también, con el captar, debe de ser relacionado con el tema.
debe de conducir naturalmente al tema principal de la historia bíblica que vamos a compartir. Por ejemplo, si no está relacionado con la historia, hay problemas, porque la gente va a estar pensando, ¿qué tenía que ver esa introducción con la historia que estamos estudiando? No sirve. Debe de ser relacionado también con la historia. Por ejemplo, esta historia que, de Samuel en el templo y habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez empezamos con un captar hablando de la importancia de escuchar. Hasta hay profesionales que ayudan a parejas o en el negocio a poder ser un buen oyente. Tienes que mantener contacto con los ojos. Tienes que esperar a opinar hasta que la persona opine primero. Y tienen reglas de ser buenos oyentes. Podríamos usar eso para captar la atención y luego decir, esta noche nosotros vamos a escuchar sobre un buen oyente de la palabra de Dios. Era un niño, se llama Samuel, y podemos aprender mucho sobre nuestra relación con Dios de él también. Ven que fue algo que captó la atención, pero también condujo al tema principal de la historia. ¿Ok? Bueno, ahora a contar. El siguiente paso. Contar. Aquí se cuenta la historia. Y voy a dar un poco más explicación. Hay varias formas de contar la historia. Se puede leer de la Biblia. El líder del grupo puede leer de la Biblia o puede pedir que un miembro del grupo ayude con leerla. Y eso tiene sus ventajas. Si estás leyendo de la Biblia, no es muy probable que haya errores. No se van a quitar, agregar, cambiar nada porque ahí están las palabras. Pero también tiene desventajas eso. A veces el leer de la Biblia no es muy interactivo, no llama la atención mucho. La gente puede empezar a desviarse, a distraerse pensando en otras cosas. Entonces, la otra opción sería contar la historia en tus propias palabras. Si tienes memorizada la historia, puedes contarla con tus propias palabras, más animado tal vez, con gestos. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas serían tal vez mejor mantenga la atención de la audiencia, de los oyentes, pero también tiene sus desventajas. Hay que prepararse muy, muy bien, porque fácil es, tratando de contar la historia en tus propias palabras, cometer un error, olvidar un detalle, agregar un detalle, cambiar un detalle. Entonces, tienen esas dos formas. Otra opción aquí de contar la historia sería, tal vez con niños, pueden actuar la historia mientras se va leyendo de la Biblia. Así que, aquí tenemos el templo. ¿Quién quiere ser el niño Samuel? Yo. Muy bien. ¿Quién quiere ser Eli? ¿Quién quiere ser la voz de Dios? Y ya pueden actuar las partes. Y eso es una buena forma de hacerlo más interactivo. Ahí está el paso de contar. Entonces, estamos contando la historia bíblica. La tercera C en este método de enseñar la Biblia. Tenemos captar el gancho para atraer la atención y conectar la introducción a la historia. Contar la historia bíblica o leerla o en tus propias palabras o actuar. Tercero, considerar. Estas preguntas sí reconocen bien. Porque las primeras dos partes, las primeras 12, ustedes las hacen antes de nuestras clases. Miran el video, captar. Leen la historia, contar.
Pero en la clase tenemos la costumbre de contestar estas preguntas. Las preguntas de considerar son las que ayudan a entender los datos y grabarlos en la mente. ¿Ok? Entonces, estas preguntas son más para la mente. Estamos entendiendo los hechos de la historia y recordándolos. Ayuda porque a veces cuando leemos la historia por primera vez, nos decimos, oh, ni me había fijado que el arca se menciona en esta historia. Oh, interesante. Entonces es bueno repasar los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, cuáles eventos ocurrieron en esta historia. Se resuelve el problema cómo. Unas notas sobre esto. Hemos visto que los personajes pueden ser tanto seres humanos o seres espirituales, ángeles, Dios mismo. Los objetos son cosas o animales. El lugar donde ocurrió. A veces tenemos que buscar eso o el cuándo en el contexto. A veces la historia misma no nos dice. A veces tiene que investigar antes o después de la historia. ¿Dónde estaban cuando sucedió esto y cuándo sucedió? Y para el cuándo a veces no nos da la fecha exacta la Biblia, pero podemos dar una fecha aproximada haciendo un poco de investigación. O podemos simplemente mencionar los eventos antes o después. ¿Cuándo sucedió el llamamiento de Samuel? Después del tiempo de los jueces y antes del rey David. Y tenemos una ubicación. ¿Cuál es el problema? Es diferente que el siguiente. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Aquí estamos solo hablando, hay un problema que se enfrenta los personajes en esta historia. Este es el que en la clase, el número 6, muchas veces hemos brincado. Y lo siento que tenemos que hacer eso. Pero ahí se deja que el grupo cuenta de nuevo la historia. Y ayudándose entre sí. Si uno se olvida un detalle o pone en orden no correcta, se pueden corregir entre sí hasta que se cuenten de nuevo los eventos de la historia. Okay. Ahora entonces, aplicando las verdades a nuestros corazones y nuestras vidas. Como mencioné, considerar es más datos en la mente. Consolidar es verdades para el corazón. ¿Cómo aplicamos esto a mi vida? Empezamos con un breve resumen de 5 a 10 palabras de la historia. Un breve resumen. ¿Cuál es el evento principal aquí? ¿Cuál es el tema principal aquí? Y luego sigue con las preguntas más importantes, estas dos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La ley de Dios es como un espejo. Nos muestra nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra, debemos preguntar, ¿cómo veo un pecado mío en esta historia? Con énfasis en mío o me. Es fácil ver los pecados de otros cuando leemos la Biblia. Es fácil decir, oh, esos hijos de Elí, horribles personas. Es fácil decir, yo conozco a alguien que es así. Lo difícil, pero lo más importante, es no solamente señalar los pecados de otros como fariseos. Es decir, cómo veo mi propio pecado en esta historia también. Es así que el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento, ¿verdad?
¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Si están batallando con encontrar un pecado en la historia, recomiendo recordar dos cosas. Primero, puede ser un pecado que alguien comete en la historia. Y eso sería lo fácil, ¿verdad? Pero a veces es un buen ejemplo en la historia que nosotros no seguimos. Usando la historia de hoy entonces, mencionamos el mal ejemplo, el pecado. Podríamos decir, Elí no reprendió a sus hijos como debía. A veces yo no reprendo a mis hijos como debo. O el buen ejemplo que no seguimos. Eso sería Samuel. Habla, Señor, tu siervo escucha. Yo no siempre tengo esa actitud en cuanto a la palabra de Dios. A veces digo, habla, Señor, pero más tarde estoy ocupado en este momento. No tengo tiempo de estudiar tu palabra. Ok. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora, la otra y la más importante es dónde veo el amor de Dios en esta historia. Y otra vez, no solo dónde veo que Dios ama a Samuel o Elí en esta historia, sino también dónde veo que Dios me ama a mí en esta historia. Queremos aplicar el perdón o el amor y la promesa de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Entonces podríamos decir, yo veo el amor de Dios en que Él llama a Samuel para servirle. Él habla con Samuel. Pero ¿cómo aplico eso a mí entonces? Porque en su palabra Dios me habla a mí también. Un mensaje de amor y perdón. Y Dios me ha llamado a mí también a la fe en Cristo, a mí a servir a Cristo. Entonces siempre estamos diciendo, ¿cómo veo que Dios me ama y me perdona a mí? Esta historia. Este es el Evangelio, las buenas noticias del amor inmerecido de Dios y el perdón y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ok. A continuación, entonces, el número 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Después de escuchar las buenas noticias, Dios te ama, Dios te perdona por fe en Cristo. Ahora, ¿qué me mueve a hacer o pedir en gratitud? Esta es llamar a la gente a la acción, ¿verdad? La fe en Cristo que nos salva, nos mueve a querer obedecer a Dios también. ¿Cómo veo que yo puedo agradecer a Dios en esta historia? La palabra clave aquí es gratitud. Esta respuesta no es obligación. No debemos contestarla, tú tienes que o yo debo hacer esto. No, somos libres de la culpa y de la obligación en Cristo, pero por gratitud. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer para agradecer a Dios por su salvación? El último comentario sobre este quinto paso, la quinta pregunta de las preguntas de consolidar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Aquí estamos buscando una situación específica cuando esta historia específica sería apropiada o alguien necesita escucharla. Se podría contestar esta pregunta y la tentación es decir, pues con todos. Okay. Está bien, todos necesitan escuchar toda la palabra de Dios, pero hay ciertos momentos cuando más necesitan una parte de la palabra que otra. Cuando, por ejemplo, un ser querido muere. Eso no sería tiempo apropiado para compartir un estudio sobre los 10 mandamientos. Todos necesitamos saber los 10 mandamientos, pero después de la muerte de un ser querido, si yo llego con eso, la persona necesita consuelo, no la ley. La persona necesita consuelo y la promesa de la resurrección. Tal vez voy a compartir Juan 11 entonces.
la resurrección de Lázaro, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Toda persona que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje con otra persona? Con eso estamos preparando nuestros estudiantes y a nosotros mismos a hacer lo que Pedro dijo, siempre dispuestos y listos a dar una defensa por la esperanza que tenemos. Bien, hasta allí, amigos. Ok, disculpen que teníamos que hacer eso un poco rápido. Gracias por el tiempo extra que me dieron. Si ustedes tienen preguntas sobre esto, podemos tomar 5 minutos antes de la clase que viene. Lleguen un poco temprano el jueves y yo puedo contestar todas sus preguntas sobre esto, este método. O bien pueden también mandarme un mensaje por interno a mi WhatsApp personal. Y puedo contestar la pregunta así. Pero nosotros vamos a terminar ahora entonces con una oración. Y yo puedo quedarme también después de esta clase para los que quieren quedarse también. Pero oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por hablarnos en tu palabra. En tu palabra nos reprendes cuando nosotros erramos, pero también nos consuelas que por tu sacrificio somos perdonados y salvos. Así nos mantienes en la fe en ti y con la esperanza segura de vida eterna por la fe en ti. Pedimos que nos des siempre corazones dispuestos y abiertos al mensaje de tu palabra, que uses tu Espíritu Santo mediante la palabra para mantenernos como tuyos. Y danos valentía también para compartir tu palabra con otros. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Le agradezco mucho. Muy amena la clase y espero verlo del miércoles entonces para la próxima clase. Muchas gracias y buenas noches. Tengo otra clase ahorita. Está muy bien. Gracias. Tengan buena noche. Buenas noches, hermanos, con todos. Y buenas noches, mis hermanos. Igualmente, igualmente. Bendiciones para todos.